Tenemos un ordenador, un móvil y una conexión a internet. Y hablando de tecnología, nuestro siguiente protagonista es un empresario del sector tecnológico. Su nombre, Francisco Barrionuevo, y el de su empresa, Novasoft. Gracias a su visión de futuro y al uso de las nuevas tecnologías, se ha convertido en un referente del tejido empresarial andaluz. Francisco Barrionuevo, Paco para los amigos, y su socio Juan Fajardo son los fundadores de Novasoft, una de las empresas más innovadoras del sector tecnológico andaluz. En 1993, cuando los dos paseaban por esta playa malagueña del Palo, Paco tuvo la idea de crear una empresa dedicada en un principio al desarrollo del software. Aquí nació, me lo contaste, recuerdo que trabajábamos los dos en una empresa. Señor. Tú eras el que vendía y yo el que hacía. Yo era el que hacía los Seguimos programas. Más o menos haciendo lo mismo, yo sigo vendiendo de otra forma, tú sigues haciendo de otra manera, pero yo creo que sí, que... Pero fuiste la primera persona que se lo contó la idea, surgió de ti la idea. Señor. No que lo contó, sino que te quise meter en el proyecto de principio, vaya, porque... ¿Y cuánto tardé? 5 segundos tardé en decir que sí. Te quedaste con cara así un poco extrañado al principio, pero rápidamente te apuntaste al proyecto y lo hiciste tuyo y aquí estamos, Juan, nos queda mucho por hacer todavía. Nos queda mucho por hacer todavía. Creo que tenemos la misma fuerza y la misma gana, un poquito más de inteligencia, ¿no? Y de experiencia. Hemos ganado en experiencia. Sí, experiencia, sí, yo creo que... Casi 15 años han pasado desde que Novasoft se puso en marcha y la evolución de la empresa ha sido vertiginosa y espectacular. Una facturación, el año pasado, de 18 millones de euros y una plantilla de 300 personas. Pero esa evolución no ha estado exenta de momentos difíciles. Ha sido un camino arduo y hemos pasado pues por todas las etapas que se pasan en construir desde cero una empresa. Pues yo recuerdo, lo más significativo para mí era cuando nos tocaba, yo soy muy pudoroso, ¿no? Entonces cuando nos tocaba dormir en cualquier sitio y compartíamos habitación, porque no teníamos dinero para tener una habitación cada uno. Era un lujo, eso de una habitación para cada uno, eso ni lo pensábamos, es decir, teníamos que dormir, hombre, no en la misma cama, hasta ahí no llegábamos, pero sí en una misma habitación, ¿no? Y eso pues sí, es cierto que no. Y cuando íbamos en aquel coche que compramos de cuarta mano, el Peugeot, aquel que nos dejó tirado en Sevilla, un día viniendo de Sevilla, una noche oscura de invierno. Y tuvimos que andar 3 kilómetros hasta el siguiente pueblo. O cuando limpiamos, que alguna vez nuestra mujer nos ayudaba a limpiar la oficina, porque no teníamos dinero para pagar nada. Yo creo que esta es la clave del emprendedor, ¿no? El emprendedor tiene que comenzar con mucho sacrificio. Hasta es sano incluso que nazca con las empresas con pocos recursos porque luego se valora lo que se todo lo que se va consiguiendo. Yo creo que esa es la clave, ¿no? El sacrificio continuo y estar dispuesto a cruzar una travesía de desierto dura, y esto la hemos sufrido y ahora pues no es que tengamos todo resuelto, pero sí estamos en otro estadio, ¿no? De madurez empresarial. El primer gran producto de Novasoft fue un software para el sector sanitario. Paco Barrionuevo y su socio fueron pioneros en el desarrollo de una historia clínica electrónica, una herramienta muy útil para los médicos. Novasoft en la actualidad tiene su sede en el PTA de Málaga, el Parque Tecnológico de Andalucía, donde cuenta con un enorme edificio, pero su andadura comenzó en el BIC Euronova, un vivero de empresas del mismo parque. Recuerdo, por ejemplo, que teníamos que pedirle al Bedel que nos abriera antes porque la hora de entrada era a las 8 de la mañana y nosotros necesitábamos entrar a las 7 de la mañana. O recuerdo que aquí realmente eran oficinas, pero nosotros traíamos muchos bultos porque vendíamos en aquel momento equipamiento y teníamos que pasar por medio nos daba un poco vergüenza, ¿no? Ir cargando con bultos. O recuerdo que al principio no contratábamos servicios de limpieza y nosotros mismos limpiábamos las oficinas. En el año 93 Novasoft se instaló en este edificio y en aquel momento éramos 4 personas, comenzamos la compañía. En esas 4 personas nos convertimos en 300 personas al día de hoy que trabajan en la empresa y la facturación con la que comenzamos, pues ya te puedes imaginar, empezar de cero, y el capital social que en aquel momento la ley de sociedad limitada te pedía y te exigía eran 500.000 pesetas, 3.000 euros de hoy. Yo la primera vez que vi a Paco Barrionuevo lo recuerdo como un chico muy joven que vino al Parque Tecnológico con la idea de crear una de sus primeras empresas. El parque en aquella época estaba muy vacío, teníamos la incubadora que empezaba a desarrollarse, BIC Euronova, con las primeras empresas,
y lo vi con un espíritu que ya marcaba un poco su espíritu innovador. Querían comerse el mundo, aunque de alguna forma pues está muy lejos de comérselo, ¿no? Luego poco a poco ha ido formándose, desarrollándose, pero ya se veía en aquellos comienzos que podíamos tener un gran empresario en ciernes. Con el tiempo, Novasoft ha dejado de ser solo una empresa de software para convertirse en una empresa del conocimiento, como a su fundador le gusta denominarla. Una empresa que está centrada su actividad en el desarrollo de tecnología, sobre todo de la información, desarrolla también tecnología en el ámbito de las telecomunicaciones y consultoría. Aparte trabajamos lo que sería formación desde el punto de vista de e-learning, ¿no? Todo lo que sería una plataforma de teleformación y lo que sería formación online. Entre los clientes de Novasoft se encuentran, entre otros, los aeropuertos de Tenerife y Málaga en temas de facturación, la multinacional Thomson y numerosos ayuntamientos de localidades de Andalucía y Extremadura en temas de administración electrónica. El secreto de Novasoft es eso, es estar constantemente viendo a lo mejor el mañana, las necesidades y ir innovando constantemente las necesidades que va a tener los clientes, la propia empresa. Estamos en constante cambio, a lo mejor las previsiones que hacemos para un semestre, cuando finaliza el semestre cambian totalmente, porque es que es una empresa que está en constante movimiento, ¿no? En 2005 Novasoft vendió su división sanitaria. Fue un momento importante y una operación financiera que permitió capitalizar la empresa. El mercado no llegó a entenderlo en algún momento, sobre todo hablamos de administración pública, no entendían, pensaban que era una venta total de la empresa cuando vendíamos solamente un fondo de comercio, la marca y lo que sería la actividad restante seguía operando y con más fuerza si cabe. La venta de la división sanitaria no afectó a la progresión de la empresa, puesto que en 2006 y 2007 Novasoft creció un 30 y un 40% respectivamente, y en 5 años espera facturar unos 50 millones de euros. Él es un soñador, si no hubiera soñadores no podríamos dormir. Él inventa, él protege, él imagina. Yo lo definí una vez como que era una mezcla de Bill Gates y del doncel de Sigüenza. Don José Ortega decía que la inteligencia es un estado de alerta, y eso Paco Barrio Nuevo, que yo le llamo Paco en vez de don Francisco Barrio Nuevo Canto, eso lo ejerce en una categoría suprema. Él está absolutamente en estado de alerta durante todas las horas del día, ¿no? Y eso le permite hacer una serie de cosas que tardaríamos un trimestre en hacerlo las personas normales. Con tan solo 43 años, Francisco Barrio Nuevo se ha consolidado como uno de los empresarios más innovadores de Andalucía. Nació en Málaga y se crió en una familia muy humilde, en uno de los barrios periféricos de la ciudad. Veía a mis padres, los pobres